¿Qué desea un niño? El reconocimiento. O sea, que alguien le diga, mirá, vos sos uno más de la manada. Y el hecho de poder contar con otro. Poder contar con otro y de vuelta. O sea, poder contar con vos y poder sentir que vos contás conmigo. Si uno piensa el amor como algo que debe ser trabajado y el trabajo como algo que necesita sí o sí que uno esté involucrado afectivamente en eso, uno automáticamente está pasando del principio de placer al principio de realidad. Básicamente, se los resumo muy rápido, principio de placer es un principio que gobierna la vida infantil desde sus inicios y que persiste a lo largo de toda la vida adulta. Y no está mal que persista. El tema es que si persiste como principio inalterable y sin modificaciones, o si existe en su versión 2.0, que sería el principio de realidad. El principio de placer básicamente lo que establece es: todo lo que es placentero me pertenece, todo lo que es displacentero no me pertenece, todo lo que es placentero me importa y es mío, y nadie puede tenerlo porque es solamente mío, y todo lo que es displacentero es de otro, no tiene nada que ver conmigo. Mucha gente nos dice, no, la felicidad no existe, en todo caso capaz que es algo que sea un ratito, y de ninguna manera es algo que uno puede conseguir realmente. No es una realidad. Nos dicen, es una ilusión. Y vos te lo quedás mirando porque vos decís, pero la pucha, yo algunas veces lo he sentido como real. Me he sentido muy feliz y lo he sentido como real, de verdad. Entonces, por ahí jode que alguien te diga que es una ilusión. Pero a la vez, los que te dicen, no, es una realidad, también argumentan cosas que a uno le queda la duda, porque generalmente son muy idealistas y estimulan el pensamiento positivo y hacen todo una perorata de cosas, tratando de ver siempre el vaso medio lleno. ¿Cómo puede ser que estos que me dicen que la felicidad es una realidad parten de negar parte de la realidad? No cierra. Entonces, no cierra ninguna de las dos posturas, ni lo que dicen que es una ilusión, ni lo que dicen que es una realidad. Bien, si nos movemos desde el principio de placer, podemos decir que es una realidad efímera, que aparece y desaparece, que se consigue por un ratito y que de alguna manera no se consigue nunca, como los pesimistas. Podríamos seguir ese concepto filosófico de intelectualoso, del llanto de Cioran y cosas por el estilo, que viven llorando y llorando y llorando y haciendo lágrimas y lágrimas y lágrimas de la tinta. Se equivocan. Tampoco es verdad eso. La felicidad se puede ver como algo que se va, que se escapa como agua de los dedos, que tiene que ver con lo efímero, como lo instantáneo, si uno lo piensa desde el principio de placer. Es decir, si alcanzar la felicidad tiene que ver con llegar, por ejemplo, de este punto a aquel punto. ¿Y aquel punto qué es? Un estado ideal, del yo ideal. El yo ideal es ese estado que forma parte del concepto del principio de placer, donde todo se da de forma simultánea, acabada, perfecta. Entonces, si pensamos la felicidad como ese tipo de yo ideal, y seguramente que es una ilusión, siempre que nos movemos desde el principio de placer, estamos en el plano de la ilusión. ¿Por qué? Porque la referencia es una referencia que no es legítima, no es válida. La referencia es lo que se nos antoja placentero. Por eso yo digo que el principio de realidad es el principio de placer 2.0, porque es una versión superadora, porque la referencia no es lo que a mí me resulta placentero, sino aquello que me resulta placentero en tanto y en cuanto la realidad me dice, sí, te pertenece, sí, tiene que ver con vos.
esa aceptación de que lo real existe y por lo tanto el otro también existe y existe como otro y no como extensión mía, todo ese trabajo de aceptación hace que podamos pensar la felicidad desde otro enfoque, con otro encuadre. Entonces, ya no sería alcanzar un estado ideal donde no haya sufrimientos, donde no haya conflictos, donde todo se dé de forma prolijita y armónica. Sería otra cosa. Pero ustedes dirán, ¿y Dani, qué otra cosa puede ser? Lo que ansiamos todos es llegar a ese estado ideal que vos nos estás diciendo de entrada, que es una ilusión. ¿De qué se trata entonces la felicidad? Bueno, si no es un estado y no tiene que ver con un ideal, sino es con una realidad concreta, y seguimos las pistas de los que nos dice Freud, podemos pensar la felicidad como un modo de vivir, como una elección de vida. Y ustedes dirán, uy Dani, pero eso suena al autoengaño del cual nos dijiste en el short que no ibas a hablar, no nos ibas a dar las claves de la felicidad, y esto suena más o menos parecido, suena a un autoengaño. Porque suena a decir, yo puedo, y yo... Bueno, sí suena eso, pero suena eso si nos olvidamos de la parte de trabajar el amor y poner amor en lo que uno hace y en lo que uno es. Porque lo que hace te define como persona. Entonces, si uno se olvida de esa parte, sí, suena a la autoayuda típica, a donde todos son malos y vos sos bueno. Y el único problema que hay que te impide alcanzar la felicidad es que los demás no te entienden. No entienden toda la bondad y belleza que tenés y toda la luminosidad que te habita, y como no lo entienden, laburan en contra tuyo. Si nos olvidamos de la parte de estar involucrado, de trabajar, o sea, la parte del principio de realidad, y nos volvemos al principio de placer, a donde yo no tengo que hacer nada porque está todo hecho, todo dado. En el principio de placer, en esa instancia del yo ideal, todo es instantáneo, todo se da sin ningún tipo de distancia. O sea, no hay tiempo, es eterno. Básicamente es estar muerto. Por eso, en algún otro video, y ya lo vamos a trabajar con profundidad, lo relacionamos con el concepto semivida de Philip Dick. Porque el principio de placer, si uno lo sigue a ultranza, nos lleva a una semivida, a una inercia. Si uno está en una inercia de una semivida, es decir, inexistiendo en paz, en un estilo de vida completamente contradictorio, o sea, casi como una vida vegetativa. O sea, mi actividad como ser vivo es tratar de no vivir, aislarme de todo, seguir, digamos, la inercia de los mandatos. Bueno, ¿cómo podríamos conectar con los demás desde ese punto? ¿Se puede alcanzar la felicidad? No. Y ustedes dirán, pero Dani, ¿cómo que no? Pero si acabas de decir que esto, que lo otro... No, porque no se trata de algo que hay que alcanzar, sino de algo que hay que construir. ¿Y cómo se construye la felicidad? Dijimos, poniendo amor en lo que uno hace y trabajando el amor. ¿Y qué sería trabajando el amor? Ser bondadoso con ella o con él y hacer cumplirle todos los caprichos. No. Trabajar el amor significa que uno esté cada día más involucrado en las relaciones. En las relaciones que tenés con los demás, pero también con vos mismo, con tu propia naturaleza, con tus propias cosas. Estar, vamos a decirlo así, si me lo permiten así, de salvaje, más cerquita de tu alma. Eso tiene que ver con la felicidad. Y eso no tiene nada que ver con los viajes que puedas tener, con ser exitoso. No tiene nada que ver. ¿La felicidad te puede llevar al éxito? Sí. Sí, ¿por qué no? Es muy probable que en algún momento puedas llegar a cierto nivel de éxito a través de ese camino. No digo que sea el camino más difícil, el camino más arduo. No, porque es mucho más pesado sostener el mecanismo de defensa
plenamente activo que tenés que sostener para poder vivir en inercia. Para poder vivir en inercia, vos tenés que estar haciendo bonsái de cada uno de tus deseos, aspiraciones, todo el tiempo, o sea, todo el tiempo cortándole los piecitos a tus deseos, a tus instintos, todo el tiempo para poder vivir en inercia, para poder seguir los mandatos, para poder acomodarte, para poder ser el sujeto ideal del coaching, donde todo es autosugestión. Yo me convenzo, para hacer toda esa imbecilidad, tenés que laburar de una manera siniestra, y eso tiene un costo y un peso, una gravedad total y absoluta. Por lo tanto, no es verdad que es el camino más largo, el camino de la felicidad. Simplemente es otro tipo de camino. Un camino que no tiene que ver con el principio de placer, con aferrarme a aquello que me resulta placentero y descartar todo lo que me resulta displacentero. Vamos a decir, involucrarnos en nuestra propia vida, en las relaciones que tenemos, en las cosas que hacemos. Eso significa poner amor. La felicidad no tiene claves, no hay fórmulas. Ahora, estas pistas sí son importantes, porque estas pistas son las que te van a dejar del lado de la ilusión o del lado de la realidad. Si vos querés llegar a un estado ideal, a donde vos decís, bueno, acá tengo el rompecabezas armado, no me falta ninguna piecita, y eso es la felicidad. No, se te va a caer. Y si no se te cae, se va a transformar en una prisión. Cuando los famosos y exitosos nos cuentan que no son felices, uno tiende a no creerles. ¿Cómo puede ser que teniendo fama y teniendo plata no sea feliz? Pero no mienten, dicen la verdad. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue reconstruir el rompecabezas de ese yo ideal infantil de la primera infancia, y suponiendo que eso le iba a recobrar ese estado, le iba a permitir ser felices. El tema es que ese estado nunca existió de verdad, primero. Y segundo, en ese estado no había felicidad tampoco, porque no había todavía ni siquiera una persona. Todavía estamos en los primeros pasos de, vamos a decir, conexiones que van a dar un yo. Ahí lo único que había era una dispersión tratando de consolidar una unidad. O sea, eso no tiene nada que ver con la felicidad. Es tortuoso tratar de reconstruir eso. El tema es que queda registrado en la memoria como si hubiera sido. Para aquellos que son estudiantes, vivencia de satisfacción. Vayan a leerlo en Freud, que está bien clarito. Yo lo estoy llevando un poquito más lejos tal vez, pero parto desde ese concepto. ¿La felicidad es una ilusión o es una realidad? Todo depende cómo lo enfoque. Si vos lo enfocás desde el principio de placer, siempre va a ser una ilusión. O sea, si vos querés recobrar, poner todo tu esfuerzo en recobrar un estado que nunca existió, que es ideal y que no lo vas a alcanzar nunca, porque cuando puedas armar todo el rompecabezas, lo único que va a pasar es que vas a descubrir que o quedaste afuera, como en un rompecabezas, vos lo armaste completo pero te quedás afuera, o te faltan piezas. Por lo tanto, digamos, nunca te va a llevar a la felicidad eso. Siempre va a ser ilusorio. Y encima va a implicar todo un trabajo que va a consistir en quitarte de aquellas relaciones con los otros y con vos mismo para poder poner todo lo que tenés, todo lo que disponés en ese rompecabezas. Si podés ir más allá del principio de placer y acceder a este principio de placer 2.0, que sería el principio de realidad, y la felicidad puede ser una realidad. ¿Cómo? Trabajando desde el amor, involucrado en lo que sos y en lo que haces todos los días. Entonces, no pasa la felicidad por conseguir grandes objetivos, llegar a cierto estado, con alcanzar una meta, sino con el laburo de todos los días, con las pequeñas decisiones de todos los días. Por ejemplo, con decir, bueno, el fastidio no me pertenece, no lo tolero.
y combato el fastidio, por ejemplo. Con esa decisión de decir, bueno, no puede ser que el fastidio me supere, me domine. ¿Por qué? Porque eso podía pasar cuando yo tenía 4 o 5 años, 7, 8, que era pequeño, que estaba sumergido en un mundo que no comprendía, que no estaba diseñado para mí, y que mis capacidades, tanto físicas como intelectuales, como almáticas, estaban en pleno desarrollo, pero todavía inhábiles. Por lo menos no tenían un desarrollo acabado como para permitirme usarlas a gusto y piacere. Entonces en ese momento el fastidio estaba bien. Como adultos, es otra historia. A todos se nos escapa en algún momento, pero la decisión de combatirlo nos acerca a la felicidad, a esa construcción. Las pequeñas decisiones de decir, pero no intelectualmente, sino intelectual y afectivamente. Nada de lo del otro me es ajeno. O sea, todo lo que le pasa al otro, como el otro es un semejante, y como la felicidad tiene que ver con el amor, siempre el otro, por más que sea diferente a mí, va a tener un grado de semejanza y por lo tanto va a haber una empatía en juego. Esas decisiones pequeñitas y algunas más grandes son, pero que tienen que darse todos los días, porque no son cosas que vos decidís, vos decís, bueno, listo, hoy declaro la guerra contra el fastidio y declaro a todos los seres humanos mis amores encantadores de mi vida. Y listo, y ya está. No, es un laburo diario, todos los días. Te levantás de fastidio, garrotazo en la cabeza. Todos los días, tum. No dejarte vencer por el fastidio. Te ves en un nivel de inercia excesivo, porque cierta inercia vivimos todos por el ritmo de vida imbécil que nos hacen vivir, ¿sí? O sea, todos tendemos a la inercia, pero te ves en una cuestión inercial muy salvaje que te desborda y encima ves que estás demasiado cómodo, porque el placer se confunde muchas veces con el alivio de la comodidad, o sea, del ahorro de desplacer. Si te ves muy en ese plan, decir, bueno, hago un corte en la quebrada, corto acá y cambio. Y me voy, me salgo de la inercia. Y me empuja la inercia para allá y en algún punto va a ser inevitable. No podés evitar que una inercia social, por ejemplo, no te atraviese y no te conduzca de alguna manera. Es casi imposible. Eso va a pasar. El tema es que cuando te avive, actúa en consecuencia, como adulto. No la posición ideal de tipo woke. Es decir, no a los condicionamientos, no a los mandatos, no a todo esto. Eso va a estar y te va a influir y te va a impactar y te va a joder y te va a modificar. Porque son poderes demasiado grandes, porque ser previos a vos, porque entran por diversos lados, hasta por un meme te entra por una película, te entra por una charla cualquiera, por uno de esos dichos que uno larga de forma automática en el medio de una conversación, por un chiste, entra por todos lados. El tema es que en algún momento lo vemos, en algún momento nos damos cuenta y en algún momento nos hacemos los giles. O sea, nos hacemos los distraídos para pasarla bien. Ahí es donde se combate. Esas cosas nos acercan a poder ir construyendo la felicidad. ¿Cómo se construye? A partir de sostenerse y sostener un deseo. ¿Y ese deseo con qué tiene que ver? Con trabajar y amar. Con poner todo de uno en el trabajo y con poner todo de uno en el amor.